Voy a empezar a grabar. Bueno, ¿qué estábamos viendo la vez pasada? ¿Qué empezamos a ver? Eh, Esto que se le conoce en física, el análisis dimensional, ¿sí? Y corresponde a las magnitudes en física, las diferentes magnitudes que tenemos en física. Eh, Hay muchas magnitudes en física, campo eléctrico, temperatura, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, campo magnético, momento angular, muchas cantidades en física, son magnitudes en física, ¿no? Y esto es propiamente de física, ¿no? En otras áreas también se usan unidades, pero es muy importante en física. Pero hay ciertas magnitudes que son fundamentales, ¿sí? Tenemos tres, hay más, se definen más magnitudes fundamentales, pero en este curso vamos a trabajar con tres, que son la longitud, el tiempo y la masa, ¿sí? Son tres magnitudes fundamentales en la física. Después hay otras magnitudes, vimos ejemplos, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, que se pueden escribir en términos de estas tres magnitudes fundamentales. En física, en vez de decir magnitudes, decimos dimensiones, ¿sí? La dimensión de longitud, la dimensión de tiempo y la dimensión de masa. Y les comentaba que no tiene que ver con las dimensiones espaciales, ¿no? Siempre el contexto usamos esa misma palabra para ambos, ¿no? Para dimensiones espaciales y en física para las magnitudes eh, diferentes que hay en física. Y el contexto, pues ya nos dice de cuál estamos hablando. Entonces, asociado a cada dimensión, pues nosotros definimos ciertas unidades, que son los sistemas de unidades. Hay diversos, y de hecho no solamente tenemos diferentes unidades de medida, ¿sí? O sea, aquí he escrito el sistema internacional, que se le conoce como MKS, de metro, kilogramo y segundo, y el CGS. Pero hay también otras unidades que se pueden definir, pero estas son las usuales que usamos en física, ¿sí? En el sistema internacional, las unidades para la longitud, para las dimensiones de longitud es el metro, para las unidades de tiempo es el segundo y para las unidades de masa es el kilogramo, ¿no? Todos sabemos que es una longitud, que es un tiempo. La masa la vamos a ir viendo, de hecho cuando empecemos a ver la parte de dinámica, pero la masa tiene que ver con la inercia de los objetos, ¿sí? Está relacionado con su cantidad de materia de un objeto. Pero la masa es una inercia, ¿sí? Lo podemos entender como una resistencia al estado de movimiento que tiene un objeto, ¿sí? Si un objeto se está moviendo, y qué tanto me cueste de trabajo para, digamos, aumentar su velocidad o para frenarlo, va a depender de su masa, ¿sí? No lo confundan con el peso es una fuerza, ¿sí? El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto en la superficie terrestre. El peso es el producto de G, que es la aceleración gravitacional, por la masa. Está relacionado con la masa, de hecho es proporcional a la masa, donde G es una constante, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces la masa es un concepto que viene de la segunda ley de Newton o de la ley de gravitación universal. De hecho ahí se distinguen dos masas, la masa inercial y la masa gravitacional, pero son idénticas. Entonces la masa la vamos a ver cuando estemos viendo la segunda ley de Newton, pero también tenemos nociones de qué es la masa, ¿sí? La masa es una inercia, ¿sí? Pero ahora, pues, es una unidad, es una dimensión fundamental. De hecho, la masa la vamos a empezar a trabajar cuando empecemos a ver la segunda ley de Newton. Y ahorita, en la parte de cinemática, las que nos van a interesar es la longitud y el tiempo.
En el CGS, pues definimos el centímetro, que es un múltiplo del metro. Para el tiempo es el segundo y para la masa es el gramo, que el gramo también es un múltiplo del kilogramo, ¿sí? Eh, Vimos las magnitudes derivadas, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el trabajo. Claro, debemos de saber qué significa cada una de esas magnitudes físicas. Estas dos las vamos a ver en la parte de cinemática y estas en la parte de dinámica, que es la fuerza y el trabajo. Pero por ahora podemos definirlo con palabras. La velocidad es distancia entre tiempo. Y de ahí sacar sus dimensiones, ¿sí? Las dimensiones no dependen, una vez más, no dependen del sistema de unidades. Es algo más fundamental. No, es más práctico y más sencillo de entender las unidades, pero eh, algo más fundamental son las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de la velocidad son el entre t o longitud por tiempo a la -1. Sus unidades en el sistema internacional pues son metros sobre segundo. Es más, eh, tenemos más noción de las unidades, ¿sí? Es decir, pues la velocidad, sus unidades son masas, metros sobre segundo, pero sus dimensiones son longitud sobre tiempo y no dependen del sistema de unidades. Bueno, la aceleración es un cambio de velocidad por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces es delta V entre delta T, de hecho es una derivada, lo vamos a ver en la parte de cinemática, ahora por dimensiones, solamente nos basta decir que es velocidad entre tiempo. Por lo tanto, podemos encontrar sus dimensiones. Las dimensiones de la aceleración son longitud por tiempo a la -2. ¿Sí? Las de la fuerza, ¿qué es la fuerza? Pues es lo que cambia, aquello que produce un cambio de movimiento en un objeto. Pero para sacar sus dimensiones, ahorita nos basta con la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces las dimensiones de fuerza son de masa, que la masa es una dimensión fundamental, ¿sí? Y por las dimensiones de aceleración. En los corchetes los denotamos cuando hablamos de dimensiones de una magnitud física. Y las dimensiones de la aceleración, pues ya vimos que son L por T a la -2. Entonces las dimensiones de la fuerza son masa, longitud, tiempo a la -2. Las del trabajo, el trabajo es una fuerza por una distancia, ahorita nos basta con eso, decir, lo denotamos con una W, y es una fuerza por, voy a ponerlo con palabras, una fuerza por una distancia. Y de ahí podemos encontrar sus dimensiones. Las dimensiones del trabajo son las dimensiones de la fuerza por las dimensiones de una distancia, que aquí estoy denotando con D. Entonces las dimensiones de la fuerza ya las tengo, que son MLT a la -2, y las dimensiones de distancia son de longitud. Entonces las dimensiones del trabajo son masa, longitud cuadrada, tiempo a la -2. ¿Sí? Eso es lo que vimos la vez pasada. Eh, las dimensiones, pues es algo importante, ¿no? Porque cualquier ecuación en física tiene que ser dimensionalmente correcta, ¿sí? Y eso lo podemos establecer con un principio que se le conoce con el principio de homogeneidad dimensional, ¿sí? Que es bastante obvio. Si ustedes tienen diferentes magnitudes físicas, aquí están, A, B, que se están sumando, restando, lo que sean, igualadas a otras magnitudes, C y D, tienen que, como se están sumando, tiene que suceder que las dimensiones de todas estas magnitudes sean las mismas, que es lo que está aquí.
¿sí? Las dimensiones de A tienen que ser las mismas de las dimensiones de B, de esa magnitud B, las mismas de C y las mismas de D, ¿sí? A, B, C y D denotan diferentes magnitudes físicas, ¿sí? Si yo tengo una ecuación de este tipo, entonces todas tienen que tener las mismas dimensiones. No tienen por qué ser la misma la misma magnitud, pueden ser diferentes, pero dimensionalmente tienen que ser correctas, ¿no? Que todas tengan las mismas dimensiones. Hay algo que se le llama el teorema fundamental del análisis dimensional, a veces se les conoce como el teorema pi, me supongo que esa pi es por un producto que establece de diferentes magnitudes físicas, y me dice que si yo tengo una magnitud f, ¿sí?, que depende de otras magnitudes físicas, aquí está A, B, C, entonces, ¿qué es esta relación? ¿Sí? O sea, f es una magnitud que es un producto de esas otras magnitudes A, B, C, a una cierta potencia, alfa, beta y gamma. Entonces, las dimensiones de f tienen que ser las dimensiones de todo esto, ¿sí? Tiene que ser, satisfacer el principio de homogeneidad, ¿sí? Las dimensiones de aquí tienen que ser las dimensiones de acá. En unidades es más claro, ¿no? Si yo aquí tengo metros, aquí pueden, no sé, una longitud aquí, y aquí diferentes magnitudes físicas, diferentes cantidades físicas. Si yo tengo una igualdad, más me vale que todas estas, haciendo el análisis dimensional, me den también metros, ¿sí? Puesto que es una relación solamente dimensional, siempre puedo agregar una constante numérica, una constante sin dimensiones. Cuando algo no tiene dimensiones, decimos que es adimensional. Entonces aquí el factor K, este K, que está aquí, no tiene dimensiones. Es un número, ¿sí? O sea, esta relación puede, bueno, debe de ser, si representan magnitudes físicas, deben de ser, tener las mismas dimensiones en ambos lados de la ecuación, pero siempre puedo agregar una constante sin dimensiones, ¿sí? Una constante numérica. ¿Para qué me sirve eso? Tiene bastantes utilidades el análisis dimensional. Uno de ellos es, por ejemplo, pues corroborar que ciertas ecuaciones son correctas, ¿sí? Hasta uno lo hace, ¿no? Cuando resuelve un problema y quiere uno verificar que su resultado está bien, lo que hace uno es revisar las unidades, ¿no? Dices, pues revisa las unidades en ambos lados de la ecuación y te tienen que dar las mismas. Eso es el análisis dimensional, eso es corroborar que una ecuación es correcta. Entonces, una aplicación claro, de manera formal uno lo hace con dimensiones, más que con unidades. Es, pues, verificar, ¿no? Verificar que ciertas ecuaciones sean correctas, que involucren diferentes magnitudes físicas. Verificar que ciertas ecuaciones son correctas, ¿sí? Otra de las utilidades de las dimensiones, del análisis dimensional es, por ejemplo, en cómputo. En cómputo, uno pues resuelve ecuaciones, ciertas ecuaciones, aquí en física, ¿no? Ecuaciones que tienen que ver con cantidades precisamente físicas, pero muchas de las veces
estas ecuaciones, o sea, cada dimensión tiene sus unidades. Pero cuando uno hace cómputo, cuando uno quiere calcular ciertas cantidades físicas, las unidades, esas ecuaciones están escritas en ciertas unidades. Por ejemplo, ahí involucran constantes, ¿sí? Algunas constantes. Y esas constantes tienen unidades. Pero a veces esas constantes tienen ciertos valores que a la hora de hacer un cálculo numérico pueden complicar las cosas, pueden arrastrar ciertas constantes que en la computadora pues pueden ser tediosos. Entonces nos conviene a veces escribir nuestras ecuaciones de manera adimensional, ¿sí? Por ejemplo, una longitud, ¿sí? Si una ecuación que queremos resolver numéricamente en la computadora y a la hora de resolver tenemos que dar una longitud en metros, a lo mejor no nos convenga, a lo mejor pueden ser 1000 metros, ¿sí? Entonces eso, al meterlo en la computadora, pues tenemos que meter esa cantidad de 1000 metros, ¿sí? Pero a lo mejor puede ser una longitud muy grande o muy pequeña. Entonces nos podemos ahorrar valores numéricos definiendo ciertas unidades. Uno lo que termina haciendo en cómputo es adimensionalizar las ecuaciones. Entonces lo voy a poner nada más, en algún momento lo van a hacer, ¿no? Entonces en cómputo, ¿sí? Otra de las utilidades del análisis dimensional es establecer relaciones, que es precisamente el teorema del análisis dimensional. Me permite encontrar una fórmula o una relación entre diferentes variables, ¿sí? Entonces, otra de las utilidades es encontrar cierta relación entre diferentes parámetros. Algunos están saliendo. Es un poco molesto, no sé si se estén desconectando. Entonces, otra aplicación es encontrar alguna relación entre diferentes parámetros. Esto es muy útil, por ejemplo, en mecánica de fluidos, donde hay diferentes parámetros que tienen un sistema, un problema, ¿sí? Y no tenemos ecuaciones que relacionen diferentes parámetros. Entonces, podemos hacer un análisis dimensional. No es realmente la teoría, no es resolver la física del problema, pero nos puede orientar para resolver ciertos problemas. Entonces, encontrar relaciones entre diferentes parámetros de un sistema. Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Por último, otra utilidad del análisis dimensional es que podemos definir cierto sistema de unidades. Nos puede ayudar para definir ciertos sistemas de unidades. Definir sistema de unidades. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de esto de aquí. ¿Sí? Encontrar ciertas relaciones entre diferentes parámetros del sistema. Denme un minuto en lo que...
Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer algo de mecánica, ¿sí? Algo de la parte de cinemática que vamos a ver después. Entonces consideremos pues un objeto que cae en la superficie terrestre. Entonces tenemos ahí un objeto que cae desde cierta altura. Y queremos encontrar el tiempo de caída. Esto lo vamos a hacer en la parte de cinemática, para encontrar el tiempo de caída de un objeto que cae en la superficie terrestre. Entonces, un objeto, vamos a determinar el tiempo de caída de un objeto en la superficie terrestre. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Aquí es un poco, si lo quieren ver así, un poco tramposo, porque voy a suponer de qué depende. Podrían haber diferentes variables que influyan sobre el sistema. Y en cierta manera yo tengo que saber, al menos, de qué parámetros puede depender, ¿sí? O sea, no es resolver el problema, simplemente es un ejemplo de cómo se puede encontrar una variable en términos de los parámetros del sistema, ¿sí? O del fenómeno físico. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que intervienen en un objeto que cae en la superficie terrestre? Pues es la altura, o sea, ese tiempo de caída seguro va a depender de qué tan, de qué tan alto dejemos caer el objeto, la altura h. De su masa del objeto podría depender, ¿sí? A lo mejor es diferente ese tiempo de caída para una manzana que para una esfera de plomo, ¿sí? A lo mejor podría depender de su masa, tienen diferente masa. También podría depender, les digo aquí un poco estoy suponiendo de lo que va a depender, ¿sí? Va a depender de la aceleración con que caen los objetos en la superficie terrestre, que es g. Lo voy a denotar así, con una flechita, significa que g apunta hacia abajo, después vamos a ver esto de la aceleración gravitacional. Pero aquí estamos suponiendo que todos los objetos, todos los cuerpos, caen con aceleración constante, aceleración g, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el tiempo de caída. Bueno, quiero encontrar una fórmula para el tiempo de caída en términos de estos tres parámetros. La altura, la masa del objeto y g, que es la aceleración con la que caen todos los objetos en la superficie terrestre. Entonces el tiempo de caída, ¿sí? El tiempo en unidades son segundos. En cualquier sistema, el tiempo en el sistema internacional y en el CGS son los segundos, ¿no? Es lo más usual para la unidad del tiempo. Entonces, el tiempo de caída, por el teorema del análisis dimensional, lo puedo escribir como una constante numérica, por un producto, o sea, la multiplicación de los diferentes parámetros, pero obviamente a cierta potencia, porque tienen que ser dimensionalmente correctos, ¿sí? Entonces, va a ser un producto de, voy a poner h, a cierta potencia. Es lo que me dice el teorema del análisis dimensional. Una magnitud, f, si depende de otras magnitudes, a, b, c, se puede escribir de esta manera, como una constante numérica por a la alfa, b a la beta y c a la gamma.
donde en ambos lados de la ecuación tienen que tener las mismas dimensiones. Y eso, ahora en este ejemplo, me va a permitir encontrar precisamente esas potencias. Entonces puede depender de h a la alfa. Quedamos que puede depender de, voy a poner m, ¿sí? De la masa del objeto. Déjenme ver. Este ejemplo lo tengo escrito. Y para seguir el orden que tengo aquí, h, g y m. Entonces h, g, a la beta, g es la aceleración gravitacional, que tiene cierto valor, pero ahorita no me interesa. Simplemente sus dimensiones es una aceleración, eso es importante. Y puede depender de m, la masa del objeto. Entonces yo lo que voy a encontrar es precisamente alfa, beta y gamma. Entonces por determinar alfa, beta y gamma. Es más, hasta sin hacerlo podemos ir viendo cuánto vale alfa, beta y gamma, ¿sí? El análisis dimensional me va a dar un sistema de ecuaciones para determinar alfa, beta y gamma. Pero pensémoslo de manera práctica, ¿sí? Del lado izquierdo tengo el tiempo, y les digo, es más útil porque tenemos más noción de las unidades, ¿sí? Entonces, de este lado, y lo hacemos, ¿no? Cuando resolvemos un problema en física, vemos que chequen las unidades, ¿no? Que sean correctas. Entonces, de este lado, ¿qué tengo? Pues, puesto que es un tiempo, pues son segundos, ¿sí? Y de este lado tengo una altura, que serían metros, ¿sí? A la alfa. Y aquí tengo g, que es una aceleración. La aceleración, sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. Todo eso a la beta. Y aquí tengo la masa. Las unidades de la masa son kilogramos a una gama. Esto es con unidades. Digo, estoy haciendo algo con unidades, pero lo correcto es hacerlo con dimensiones, porque las dimensiones son más fundamentales, son más generales. Y solamente lo hago como ejemplo. Entonces, para que esta ecuación sea correcta, pues todo esto me tiene que dar segundos. ¿Sí lo ven? La K no tiene dimensiones, es un valor numérico que el análisis dimensional no me dice cuánto vale, no lo puedo calcular. Este es un valor numérico. Puede ser uno, cuando uno resuelve o hace un análisis dimensional y encuentra una relación entre diferentes parámetros, lo más sencillo es suponer que K es igual a 1. De hecho, uno no tiene más herramientas, si solamente fuera análisis dimensional, no tiene más herramientas para decir cuánto vale K. Entonces lo más sencillo es poner que K es igual a 1. Es un valor numérico, ¿no? Un valor adimensional. Entonces todo esto me tiene que dar segundos. Vean que, como aquí no aparece de este lado de la ecuación, son segundos, y aquí tengo kilogramos, es claro que gamma tiene que ser 0, ¿no? Pues aquí gamma tiene que ser 0. No puede depender, el tiempo de caída no puede depender de la masa. Por puro análisis dimensional, ¿sí? Entonces esto es con unidades. Vamos a hacerlo ahora de manera correcta, de manera formal en términos de las dimensiones. Entonces, por el teorema del análisis dimensional, el lado izquierdo tiene que tener las mismas dimensiones que el lado derecho de esta ecuación. Entonces, por análisis dimensional, lo voy a escribir, voy a hacerlo todo
de manera detallada. Las dimensiones del tiempo de caída tienen que ser las dimensiones de todo esto. K no tiene constantes, entonces, es adimensional, entonces ni siquiera la escribo, ¿sí? Podemos ponerlo, a veces se suele poner así, que es adimensional, entonces entre corchetes igual a 1. Eso significa que no tiene dimensiones, ¿sí? Lo voy a poner. Las dimensiones de K, ¿sí? Luego las dimensiones de H a la alfa, luego las dimensiones de G a la beta, y luego, finalmente, las dimensiones de M a la gamma. Y ahora voy a escribir las dimensiones de cada una de estas magnitudes. Estas son diferentes magnitudes físicas. Entonces, las dimensiones, recuerden, tenemos 3 dimensiones fundamentales. Son el tiempo, la longitud para distancias y M para la masa, ¿sí? No estamos hablando de unidades, ya ahorita solo son dimensiones. Entonces, las dimensiones de tiempo, porque es un tiempo de caída, pues son T, ¿sí? Esto tiene que ser, las dimensiones de K, pues es 1, no tiene dimensiones, pues ya no lo voy a escribir. Las dimensiones de H, que es la altura, tiene dimensiones de longitud, entonces es L a la alfa. Las dimensiones de G, que son aceleración, ya vimos, sus dimensiones son longitud por tiempo a la menos 2. ¿Sí? Lo voy a hacer despacio. Longitud por tiempo a la menos 2, todo eso a la beta. Y finalmente las dimensiones de la masa del objeto, que sus dimensiones son de masa, es lo mismo, y lo denotamos con F. M a la gamma. Entonces aquí hay una combinación del lado derecho, hay una combinación de longitud, tiempo y masa, las 3 dimensiones fundamentales. Y de este lado solamente tengo tiempo, pero puedo agregar la longitud y la masa, ¿sí? Sin problemas. Pero, ¿a qué potencia? Pues aquí puedo, este T está a la 1, a la potencia 1. Por eso cuando uno hace análisis dimensional, lo suele escribir todo de manera horizontal, ¿sí? En una sola línea, como acá. Porque aparecen solamente las potencias, como está aquí, ¿sí? Entonces es más correcto de esa manera. Entonces aquí puedo añadir también la longitud y la masa, ¿sí? Pero para que no modifiquen, pues tengo que elevarlo a la 0. Cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces tengo una igualdad dimensional, ¿sí? Y tengo ciertos exponentes. Para que esto sea correcto dimensionalmente, los exponentes tienen que ser iguales en ambos lados de la ecuación. Aquí voy a simplificar porque aquí tenemos longitud y aquí tenemos longitud, entonces me voy a ir aquí abajo. Tenemos L a la 0, M a la 0 y T a la 1. Y esto es L a la alfa y aquí tengo L a la beta, alfa más beta. Y luego tengo T a la menos 2 y luego por beta, bueno, elevado a la potencia beta y me queda menos 2 beta. Y finalmente M a la gamma. Para que esto sea dimensionalmente correcto, pues ambos lados tienen que ser, las potencias de ambos lados tienen que ser iguales. ¿Sí? Esto me da lugar a un sistema de ecuaciones. Para determinar alfa, beta y gamma. Entonces vamos con la longitud. Aquí está a la potencia 0, lo voy a poner así, para la longitud. Entonces 0, que es la potencia del lado izquierdo, y la potencia en el lado derecho es alfa más beta. Entonces 0 tiene que ser alfa más beta. Vamos con M, las dimensiones de masa.
Aquí está a la 0 y aquí está a la gamma. Entonces, ya de aquí obtenemos que gamma es igual a 0. Y finalmente las de tiempo. Aquí es a la potencia 1. Y eso tiene que ser igual a menos 2 beta. ¿Sí? Porque aquí está el tiempo a la menos 2 beta. La potencia es menos 2 beta. Y son 3 ecuaciones para determinar alfa, beta y gamma. Ya encontramos gamma, que es 0. Pues la solución es gamma igual a 0. De aquí encontramos beta. Beta es menos 1/2. Y aquí tenemos alfa más beta es igual a 0. Entonces de aquí es alfa es igual a menos beta. Y por lo tanto alfa es 1/2. Me regreso a mi relación inicial y ya encontré el tiempo de caída de un objeto por análisis dimensional. ¿Sí? Entonces el tiempo de caída es una constante que no sé cuánto vale. En análisis dimensional no me dice cuánto vale esa constante. Podría ser 1, podría ser otra cantidad. Pero por análisis dimensional ya encontré su relación con H y G. No aparece M. Gamma es igual a 0. Entonces no depende de la masa. Fíjense que el tiempo de caída de un objeto no depende de su masa. Entonces es K por H y G. Alfa es menos 1/2. 1/2, perdón. Y beta es menos 1/2. Entonces es G a la menos 1/2. Es decir, el tiempo de caída es una constante por raíz de H entre G. Por puro análisis dimensional. ¿Sí? Depende de H y depende de G, pero no depende de la masa. No depende de M. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, yo no, tengo ahora no. una. Gracias. Yo tengo una. Sí. Para el tiempo de caída, la verdad es que no sé si tengan que ver algo con álgebra o algo así. De la H 1/2 y G 1/2 para pasar a la raíz cuadrada. ¿Cómo voy? O sea, de aquí para acá. Sí. Sí. O sea, una potencia, o sea, un número a la 1/2 es igual a raíz de A. ¿Esa es tu duda? Sí, pero con el menos 1/2 no me había quedado bien claro. Ok. Entonces tenemos que una base, un número A elevado a una potencia B negativa es igual a 1 entre A a la B. ¿Sí? Se cambia de signo. Es propiedades de los exponentes. Entonces, si tenemos A a la menos 1/2, esto es 1 entre A a la 1/2, y esto es 1 sobre raíz de A. Por eso aquí, a la menos 1/2 aparece en el denominador. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, ya lo entendí, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Después vamos a encontrar el tiempo de caída ya haciendo física, haciendo cinemática.
y SK es raíz de 2. ¿Sí? Después lo voy a poner, vamos a poner. K es, vamos a ver que es raíz de 2. ¿Sí? Ya aplicando cinemática, aplicando la física del problema, ¿no? ¿Cuál podría? Vamos a hacer otro, déjenme hacer otro ejemplo. La velocidad cuando llega al suelo del objeto, ¿sí? La velocidad de caída. O sea, el objeto lo dejamos caer y la velocidad, de hecho, al dejarlo caer, estamos suponiendo que la velocidad inicial es igual a 0. O sea, lo dejamos caer desde el reposo. Podría no suceder, pero eso ya lo vamos a ver en la parte de cinemática. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la velocidad que tiene el objeto cuando llega al suelo? ¿Sí? Entonces vamos a hacer análisis dimensional. Esa velocidad de caída, pues va a ser una constante, lo mismo, pues vamos a suponer que depende de esos parámetros, entonces es h a la alfa, no le voy a poner alfa prima para no estar confundiendo más, pero ya estas alfa, beta y gamma son diferentes del ejemplo anterior. Por g a la beta y por m a la gamma, ¿sí? Entonces vamos, un ejemplo más. Este es por el teorema del análisis dimensional, ¿sí? Sé que la velocidad de caída depende, supongo que dependo de esos 3 parámetros y voy a determinar alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces vamos. Las dimensiones de la velocidad de caída tienen que ser, ya no voy a poner K, tienen que ser las dimensiones de H a la alfa por las dimensiones de G a la beta por las dimensiones de M a la gamma, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones de una velocidad? Ya vimos que son L por T a la menos 1. Las dimensiones de H son otra vez L a la alfa. Las dimensiones de G son L por T a la menos 2. Y todo eso está a la beta. Y las dimensiones de masa, pues son de masa M a la gamma. ¿Sí? Entonces voy a simplificar aquí de este lado, del lado derecho. Me queda aquí L a la 1. Voy a poner esa potencia explícitamente. T a la menos 1. Y aquí tengo L a la alfa y aquí tengo beta. Entonces me queda alfa más beta. ¿Sí? Y luego tengo T a la menos 2 beta. Y finalmente tengo M a la gamma. Aquí puedo añadir M a la 0. ¿Sí? Entonces vamos. Con L, las dimensiones de longitud la potencia es 1. ¿Sí? Entonces esta potencia tiene que ser alfa más beta. Luego vamos con las de tiempo. Aquí es menos 1. Y esto tiene que ser menos 2 beta. Y finalmente las de la masa. Aquí tengo 0. Y esto tiene que ser gamma. Y otra vez gamma es igual a 0. Entonces, ya resolviendo, tenemos que gamma es igual a 0. Beta ahora es, aquí tengo menos y aquí tengo menos. Entonces, beta es un medio. Y alfa es menos beta. Y esto es menos un medio. Déjenme ver que haya hecho todo bien. Se me hace raro este alfa. Aquí tengo L alfa más beta, T a la menos 2 beta, porque ¿Es un medio positivo, profe? De alfa, mm, que es uno menos beta, y beta es un medio, entonces ya lo restas y te queda un medio positivo.
¿Alfa? Ajá, Sí, es que justo. por que alfa es menos Ah, beta. sí, alfa es menos beta. No, pero beta es positivo. Beta Ajá, es es que un puso medio. que alfa es igual a menos beta, pero es igual a uno menos beta. Ah, tienes razón. Gracias. Gracias, gracias. Entonces sí, tienen razón. Alfa es igual a 1 menos beta. Entonces es 1 menos un medio y esto es un medio. Gracias. Entonces gamma es 0, beta un medio y alfa un medio también. Entonces B, la velocidad de caída es una constante, no depende de la masa y es alfa a la un medio y, perdón, h a la un medio y gamma a la un medio también. Es decir, lo voy a escribir aquí, la velocidad de caída es una constante por raíz de GH. Y ese K es raíz de 2 también. Ya lo vamos a encontrar con la parte de cinemática. Entonces ahí están los ejemplos. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora, déjenme platicarles un poco de cómo podemos definir un sistema de unidades, ¿sí? Las fuerzas, como les comenté en la clase pasada, este curso vamos a estudiar mecánica y pues tiene que ver con fuerzas. Las fuerzas que actúan o que se ejercen los objetos, los cuerpos, son leyes experimentales, excepto algunas fuerzas de contacto que tienen que ver con la tercera ley de Newton, más bien. Las fuerzas son leyes experimentales, es decir, hay leyes de fuerza, ¿sí? La fuerza eléctrica, la fuerza gravitacional, la fuerza magnética, la fuerza que se ejerce sobre un objeto que está inmerso en un fluido y se está moviendo, que es una fuerza de arrastre. Diferentes fuerzas, o la fuerza de un resorte, son fuerzas. Nadie, o sea, no hay principios que nos digan cómo son esas fuerzas. Las fuerzas son leyes, es decir, se obtienen a partir de experimentos. Como dependen de las propiedades o de las diferentes variables, pues son leyes, ¿sí? Entonces tenemos diferentes. Déjenme platicarles algo. Entonces tenemos la fuerza gravitacional. ¿Sí? Entre dos objetos de masa M1 y M2, separados cierta distancia R. Sabemos que la fuerza gravitacional, la fuerza que se ejercen entre ellos es atractiva, pero esta fuerza gravitacional, lo voy a poner subíndice G, es proporcional al producto de las masas. E inversamente proporcional a la distancia entre ellos. Entre las dos masas. Esa es la ley de gravitación universal. Ahorita estoy viendo solamente su magnitud. ¿Sí? Otro tipo de fuerzas es la fuerza eléctrica entre dos objetos con carga, Q1, Q2, también separados por cierta distancia R. Es muy parecida a la ley de gravitación universal. Me dice que la fuerza eléctrica, le voy a poner un subíndice E, es proporcional al producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esta que parece un alfa significa una proporcionalidad. ¿Sí? Cuando hay una proporcional en diferentes magnitudes, hay una constante de por medio. ¿Sí? Esto al escribirlo en una igualdad, entonces Fg es el producto de las masas, M1 por M2,
entre la distancia al cuadrado, pero hay una constante adicional. De hecho, lo podemos ver aquí, que es necesario esa constante por puras dimensiones, ¿sí? Le voy a poner G. Es una constante que se le denota con G y es la constante de gravitación universal. ¿Sí? O sea, sin esa constante no podría escribir esta igualdad, simplemente por análisis dimensional. Aquí tenemos una fuerza y aquí tenemos m cuadrada por L a la menos 2. ¿Sí? Y aquí las dimensiones de la fuerza, si se acuerdan, son masa por longitud, tiempo a la menos 2. Aquí ni siquiera aparece el tiempo en el lado derecho. Entonces, es necesaria una constante por puras dimensiones. Lo mismo para el caso eléctrico. La fuerza eléctrica, esta es la ley de Coulomb, ¿no? Entre dos cargas de Q1 y Q2, esta fuerza es atractiva y repulsiva, dependiendo del signo de las cargas. Las cargas tienen signo, las masas no. Es la ley de gravitación universal, siempre la fuerza gravitacional siempre es atractiva. Entonces también puedo escribir una igualdad entre la fuerza eléctrica Q1, Q2, entre R cuadrado, y tiene que haber de por medio una constante. Y le voy a poner una K. En este caso, en el caso de la ley de gravitación universal, nosotros en el sistema internacional, las unidades de masa son kilogramos, las unidades de longitud son metro, y las unidades de fuerza pues es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que definimos como newton. Lo vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces G, por análisis dimensional, vamos a hacerlo. G, las dimensiones de esa constante tienen que ser las dimensiones de fuerza. Voy a poner su índice G. Luego por las dimensiones de, voy a pasar este R multiplicando, entonces son las dimensiones de R cuadrada entre las dimensiones de, le voy a poner ya nada, puesto que son masas, sus dimensiones son m, y como están multiplicando, serían m cuadrada, entre m cuadrada. Las dimensiones de fuerza sabemos que son masa por longitud, tiempo a la menos 2. Las dimensiones de R son longitud, y finalmente tenemos m a la menos 2. Lo voy a poner ahora aquí arriba. Es decir, las dimensiones de G son masa a la menos 1. ¿Sí? Voy a simplificar las potencias. Tenemos masa a la menos 1, longitud cuadrada y tiempo a la menos 2. No, aquí me falta, este es cuadrado, ¿verdad? Este de aquí. Entonces es L cúbica. ¿Sí? Este de aquí y este de aquí. Me había faltado poner el cuadrado. Esas son sus dimensiones. En el sistema internacional, sus unidades son de metro sobre kilogramo sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Lo voy a escribir. Serían de metro cúbico sobre tiempo, sobre segundo cuadrado, y kilogramo sobre kilogramo en el sistema internacional.
Solo estoy escribiendo sus unidades. Pero aquí hay algo importante. Al nosotros definir el metro, el kilogramo y el segundo, lo vimos la vez pasada, un metro pues es una barra que tienen en Francia. El kilogramo pues es más o menos la masa de un litro de agua. Y el segundo pues sabemos que un día está compuesto de 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces hay una equivalencia entre un segundo y como la parte de un día, ¿sí? Pero esas son definiciones de esas unidades, los definimos. Entonces G, si yo quisiera calcular la fuerza entre dos objetos de 1 kilogramo, por ejemplo, separados una distancia de 1 metro, ¿cuál sería la fuerza entre ellos? Pues sería 1 kilogramo al cuadrado entre 1 metro al cuadrado por G, ¿sí? Entonces, esa fuerza en realidad está dada por G, y G es un valor, ¿sí? Es decir, yo tengo esas dos esferas o esos dos objetos de 1 kilogramo separados 1 metro. ¿Cuál es la fuerza? La puedo determinar, la puedo medir experimentalmente. Y al medirla experimentalmente, lo que estoy determinando es el valor experimental de G, ¿sí? Entonces, sería G por 1 kilogramo al cuadrado entre 1 metro al cuadrado. Y esa fuerza tiene cierto valor. Entonces, en realidad lo que estamos determinando, si pudiéramos medir esa fuerza, estaríamos midiendo G, ¿sí? Es decir, G se determina experimentalmente. ¿Sí? Porque yo ya definí el metro, las unidades para masa, para distancia y para tiempo. ¿Sí? Ya definí en el sistema internacional el kilogramo, el metro y el segundo. Para que quede más claro. Vamos a hacerlo ahora con la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, ahora con 2. Aquí ya no es cómo vamos a definir las unidades para la carga, ¿sí? Las de la fuerza, en el sistema internacional ya sabemos que son newton, las de la distancia son metro, ¿sí? Y nos faltan las de la carga, ¿sí? Pero déjenme voltearlo. Yo puedo hacer que KE sea 1, y es más, no tenga unidades, ¿sí? Yo puedo decir que K, esta constante, la constante eléctrica, K sea 1, sin dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de la carga? Las dimensiones de la carga la voy a denotar con una Q, ¿sí? En realidad, la carga no es una dimensión fundamental. La que se define como dimensión fundamental es la corriente eléctrica. Aquí lo tengo en una tabla. Las dimensiones fundamentales son 7. La longitud, sí, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica que tiene que ver con la carga. La corriente eléctrica es carga por unidad de tiempo, pero la carga no se define como una dimensión fundamental. Todo esto es una convención, ¿sí? No hay nadie que nos diga, pues las dimensiones deben de ser estas. No hay primeros principios que nos digan estas deben de ser. Entonces, es una convención. Las unidades también son convenciones.
La otra dimensión fundamental es la temperatura, después cantidad de una sustancia, que tiene que ver con los moles, en unidades, y la otra es la Perdona que le intensidad luminosa. interrumpa. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay veces en las que se escucha como muy lejos, entonces no sé si puede acercarse un poquito más a su micrófono, por favor, Sí, que como que le dejo de entender. Muchas gracias. ok. ¿No me escuchan bien todos los demás? Ah, yo Yo sí sí lo escucho bien. lo escucho bien. Sí, igual sin Yo problema. también. Cortados. Sí, es que a lo mejor sea más bien tu audio, pero si no me escuchan en general, pues díganme. Me voy a tratar de acercar más. Es un micrófono de audífonos y me voy a tratar de acercar más. Bueno, entonces sigo. La otra dimensión es intensidad luminosa. Aquí en este curso vamos a trabajar nada más con estas tres. ¿Sí? No se preocupen, estas después las van a ir viendo, pero todo eso era para decirles que la carga eléctrica, aunque parece natural, definirla como una otra dimensión fundamental, no lo es. ¿Sí? Se define más bien la corriente eléctrica. Pero aquí para simplificarlo, vamos a suponer que es una dimensión que estamos definiendo, las de la carga. Y le voy a llamar una Q. Q van a ser las dimensiones de la carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Las puedo escribir, fíjense, en términos de L, T y M. ¿Sí? Entonces, voy con la ley de Coulomb, ¿sí? La fuerza eléctrica entre cargas. Entonces, las dimensiones de Q van a ser las dimensiones, ese es despejar aquí Q, pero está Q al cuadrado. Entonces, va a ser, déjenme poner la 2 para que no. La ecuación 2, voy a despejar Q, ¿sí? Es que es Q1 y Q2, pero lo voy a poner así. Supongamos que tengan la misma carga, entonces va a ser Q cuadrada igual a la fuerza eléctrica por la distancia al cuadrado entre la constante eléctrica, pero la constante eléctrica lo estoy suponiendo, ese va a ser mi nuevo sistema de unidades. De hecho, existe ese sistema de unidades, es el sistema CGS, pero CGS tiene diferentes sistemas de unidades y eso tiene que ver con la ley de Coulomb y la ley de Ampère. Lo van a ver en algún momento. Ese sistema se llama CGS electrostático, ¿sí? Entonces sigamos para que no nos perdamos. Entonces las dimensiones de carga, que son estas de aquí, que es lo que voy a escribir a partir de esta relación, de esta ecuación, entonces serían, le voy a poner Q cuadrada, las dimensiones de la fuerza eléctrica, o de fuerza, las dimensiones de R al cuadrado, entre las dimensiones de K, pero K pues es 1. Entonces, a final de cuentas, son las dimensiones de fuerza, que son masa, son masa por longitud, tiempo a la menos 2. Y luego las dimensiones de R, que es una distancia, son L cuadrado, L. Y está al cuadrado, pues L cuadrado. Y las dimensiones de K no tienen dimensiones. Precisamente estoy definiendo un sistema de unidad. Y estoy viendo las dimensiones de la carga eléctrica. Entonces, las dimensiones de Q son, como está al cuadrado, voy a sacar raíz y me queda m a la 1/2. Aquí fíjense que este es L y L cuadrada, me queda L cúbica, y luego tengo que sacar raíz, me va a quedar a la 3/2. Y finalmente T a la menos 2. Pero como saco raíz, me queda a la menos 1. ¿Sí? ¿Sí me siguieron con las potencias? Sí, solo que no entendí. Entonces, siempre podemos como definir las unidades de algo y así como crear otro nuevo sistema o algo así. Exactamente.
las magnitudes físicas tienen dimensiones. Eso es algo fundamental y de hecho también es una convención. O sea, al definir una distancia como una dimensión no estoy diciendo nada. Es simplemente la magnitud distancia. Esa magnitud distancia, hay diferentes sistemas de unidades que determina, de medida. Un metro, una yarda, un Armstrong, una unidad astronómica. ¿Qué es una unidad astronómica? Es precisamente otra definición de una unidad para la dimensión de distancia, que es la distancia entre la Tierra y el Sol en promedio, porque no es constante. Las fuerzas, es algo importante que las fuerzas son leyes experimentales, ¿sí? Al ser leyes experimentales, por lo general encontramos dependencias de ciertos parámetros, como aquí, de la masa, de la carga, de la distancia. Pero en el caso gravitacional, nosotros ya tenemos unidades para la masa, para la distancia y para el tiempo. Por lo tanto, G se tiene que medir. En el caso eléctrico les estoy mostrando un ejemplo donde yo estoy definiendo las unidades de la carga eléctrica. Podríamos regresarnos al caso gravitacional y decir, ay, ¿por qué no hacemos una constante igual a 1 sin dimensiones? Perfecto. Ahora vas a definir unas unidades para la dimensión de masa. ¿Sí? Entonces es algo que parece sencillo, obvio, pues realmente tiene su chiste, ¿no? Las dimensiones, la convención de dimensión, sobre todo de unidades, no es algo trivial, ¿no? Es ponerse de acuerdo en tener ciertas convenciones de cómo medir las cosas, ¿sí? De definir ciertas unidades. Y hay un sistema internacional de unidades, y no nada más en nombre, sino que hay una institución que determina esos sistemas de unidades, y no solo eso, sino que si alguien quiere medir o quiere hacer un patrón de un metro, pues tiene que tener ciertas herramientas de cómo hacer ese patrón métrico. No solo existe algo internacional, sino que cada país, aquí en México está el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología. El Centro Nacional de Metrología, pues es el que organiza y establece todas, pues más que establecer, bueno, sí establecer ciertas herramientas, ciertos procedimientos para la metrología. La metrología es, digamos, la parte que estudia todo esto, ¿no? De los sistemas unitarios. Bueno, ya no me quiero tardar tampoco tanto con esto. Ya nada más tenemos aquí las dimensiones de carga en esta unidad, en esta definición de medidas. Les digo, cuando K es igual a 1, eso define el CGS, es en el CGS. Fíjense que ahora las dimensiones son estas, ¿sí? Las unidades, ¿cuáles serían? De Q. Lo voy a poner así. Profesor, Sí. Sí, dime. me perdí tantito en las dimensiones por donde está L cuadrada y abajo L cúbica. Como que ahí me perdí, no caché bien. Ah, sí. Eso es por esto de aquí. Tenemos L y aquí tenemos L cuadrada. Por lo tanto, me da L cúbica. ¿Qué es esto? Ok. Es que estaba pensando que era, no sé, un denominador o algo así. No. Pero sí, ya. Sí. Este L por este L cuadrada me da L cúbica, pero como saco raíz porque Q está al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedará 3/4. Sí, gracias. Ok. Entonces las unidades lo voy a denotar así, de la carga eléctrica, SI, digo en el CGS, perdón, este es en el sistema CGS. ¿Cuáles serían sus unidades? Las de la masa, ¿cuáles son sus unidades? Gramo. Kilogramo. Gramo, ¿no? Gramo a la 1/2. Ah, Y luego las dimensiones de... Es que aquí creo que... A ver, déjame ver.
Las dimensiones de longitud serían centímetro. Fíjense, es que esto se puede poner en términos de fuerza. ¿Qué es lo que tengo aquí? Sí, déjenme regresar. Mejor no de esta ecuación. Bueno, ustedes no ven lo que yo estoy señalando. No de esta ecuación, sino de esta que es más sencillo. ¿Sí? Es más sencillo. Entonces, de esa ecuación, vamos a ver cuáles serían las dimensiones de las unidades, perdón. Hasta uno se confunde, ¿no? De dimensiones, unidades. De aquí. Entonces, fíjense que de aquí me voy a ir para acá. Entonces, las dimensiones de la carga van a ser la fuerza las dimensiones de fuerza a la 1/2, ¿sí? De aquí. Y las dimensiones de longitud. Sí, porque eliminé este cuadrado con este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema CGS, lo voy a denotar así, CGS. Las dimensiones en el sistema CGS de la carga eléctrica serían las unidades de fuerza a la 1/2. En el sistema CGS, ¿se acuerdan cuáles eran las unidades de la fuerza? En el sistema internacional, que es más usual, es en Newton. En el sistema CGS es ¿La DINA? la DINA. Se denota así. Entonces es una DINA a la 1/2 por longitud. Y la longitud en el sistema CGS es centímetro, gramo, segundo, pues es centímetro. Y esas son las unidades de la carga eléctrica. Esto lo definimos, lo llamamos Stat-Coulomb, o creo que le llaman también Franklin. Entonces es un Stat-Coulomb, así se denota, Stat-C, o un Frank, de hecho lo estoy viendo, es un de la carga, Franklin, se denota con FR. Y es cuando usamos unidades, por ejemplo, Joule o Newton, cuando ustedes hagan referencia al Newton como unidad, no se suele escribir con mayúscula, porque no es un nombre, sino es la unidad. Entonces aquí es Franklin. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, pues, si estoy hablando de newtons como unidad, pongo Newton así. No de el nombre propio de Newton. Bueno, es un poco de detalle, pero pues a lo mejor en algún momento ustedes se dedican a esto, son pues formalismos. Bueno, entonces esas son las unidades, esa es la unidad en ese sistema, y sus unidades son de DINA a la 1/2 por centímetro. Bueno, sigamos. Algo importante, bueno, preguntas hasta ahora. Entonces, una cosa es esto y es como otro sistema en el que es intensidad de corriente por tiempo. Ajá, en el sistema internacional, exacto, en el sistema internacional, la carga es, las dimensiones de carga son I por T. Déjenme ponerlo aquí. Puesto que las dimensiones fundamentales no es la carga precisamente, sino la corriente eléctrica, como está aquí. Entonces, las dimensiones de carga
La intensidad, aquí que está aquí, que es la corriente eléctrica, es carga por unidad de tiempo. Entonces, las dimensiones de carga, es decir, I, en palabras, es una carga por unidad de tiempo. Entonces, las dimensiones de carga son las dimensiones de corriente por las dimensiones de tiempo. Lo voy a escribir explícitamente. Las dimensiones de I es una dimensión fundamental, entonces es I. Y las dimensiones de tiempo también es una dimensión fundamental. Entonces, las dimensiones de carga son I por T. Eso es en general. Así lo convenimos. Bueno, si alguien lo combinó, no definir la carga eléctrica como una dimensión fundamental, sino la corriente eléctrica. ¿Sí? No es mi culpa. Sí, se les complica un poquito. Es más claro, creo, que la carga eléctrica, pero tiene sus razones también. En el sistema internacional, ¿cuáles son las unidades de la carga? Las dimensiones, le voy a poner las unidades, ahora las unidades. Las unidades de la carga, pues van a ser las unidades de la corriente eléctrica, que son ampere. ¿Sí? Y las dimensiones de tiempo, pues son segundos. Entonces, las unidades del tiempo son segundos. Entonces, las unidades de carga son amper segundo. ¿Sí? Y un amper segundo es cierto valor. Se define otra unidad también, que es el coulomb, a través del amper y el segundo. No sé si eso responde a tu duda o la amplié más. Sí, Sí, ¿no? Era lo que me dijiste. Exactamente. Las dimensiones de carga son intensidad por tiempo. Y sus unidades son amper segundo. Bueno. Otra cosa importante. Cuando tenemos una función trascendental, por ejemplo, seno, coseno, tangente, exponencial, lo voy a escribir. Entonces, si tenemos una función, ¿no? Seno de algo, coseno de algo, no sé, la exponencial, si no tienen dimensiones, es claro que, pues, seno de algo, o sea, aquí puede haber dimensiones, aquí adentro, ¿sí? No sé, voy a poner alfa, alfa t, ¿sí? De hecho, es algo que vamos a ver después. Y aquí igual, alfa t. Y la exponencial a la alfa t. Es claro que, pues esto no tiene dimensiones, el seno, o sea, no le podemos asignar una dimensión. ¿No? O sea, ¿qué unidades tiene el seno? Pues ninguna, ¿sí? Ni tampoco la exponencial, es adimensional. Entonces, si yo quisiera, si una magnitud está dada en términos de estas funciones, siempre va a haber una constante, bueno, otra función, otra magnitud, ¿sí? Por ejemplo, algo que vamos a ver. La posición. Si la posición depende del tiempo, y es una función que depende de, no sé, el coseno o la exponencial, ¿sí? El seno de alfa t o la exponencial de alfa t. Para que esto sea correcto, si x es una distancia, tiene que haber, pues, otra magnitud aquí, ¿sí? De tal manera, pues, que las dimensiones de x sean las dimensiones de a. ¿Sí? Porque esto no tiene dimensiones, es adimensional. ¿Qué pasa con el argumento de esas funciones? ¿Tiene dimensiones o no tiene dimensiones? ¿Qué me podrían decir? Tampoco tienen dimensiones. ¿Sí? No podemos
asignarle al argumento unas dimensiones. ¿Sí? Va a ser adimensional también. De hecho, esto lo pueden tomar como una convención también, que los argumentos de funciones trascendentales son adimensionales. ¿Sí? Como es adimensional, de aquí, por ejemplo, obtendríamos que las dimensiones de alfa por las dimensiones de t es igual a 1, adimensionalmente. Entonces, las dimensiones de alfa tienen que ser 1 entre t, entre las dimensiones de t. ¿Sí? Vamos a ver nosotros esta función. Esto es un movimiento armónico, es un movimiento que se repite. Entonces, las dimensiones de alfa, si t fuera el tiempo, las dimensiones de alfa serían 1 entre tiempo. En el sistema internacional, las unidades del tiempo son el segundo, por lo tanto, las unidades de alfa serían 1 entre tiempo, que se le denomina hertz. Entonces, tengan cuidado con eso, siempre. Una función trascendental, seno, coseno, exponencial, alguna función, ¿sí? Es adimensional y su argumento también es adimensional. Ya por último, déjenme platicarles de este ejemplo. Me gusta a mí ponerlo, que es un otro sistema de unidades que se le llama las unidades de Planck. ¿Sí? Vimos que G es un valor, ¿sí? Que G es una constante, ¿sí? En la ley de gravitación universal y tiene cierto valor. ¿Sí? Ya vimos que si las unidades ya están definidas de M, L y T, entonces G tiene un valor porque hay que medirlo experimentalmente. ¿Sí? Entonces hay diferentes constantes. Esta es una de las constantes fundamentales. Hay diferentes en la física. Y cuando queremos establecer un sistema de unidades, necesito o sea, como en el sistema internacional, una unidad para el metro, una unidad para la distancia, que es el metro, una unidad para la masa, que es el kilogramo, y una unidad para el tiempo, que es el segundo. Yo puedo voltear las cosas o hacerlo de la siguiente manera. Definir un sistema de unidades a partir de esas constantes fundamentales. Necesito 3 de ellas para poder definir una unidad de longitud, una unidad de masa y una unidad de tiempo. ¿Sí? Las unidades de Planck están definidas a partir de estas 3 constantes, que es la constante gravitacional, la velocidad de la luz y la constante de Planck, que se denota con H. De hecho, lo que se usa es H barra, que es H entre 2pi. Aquí H barra es H entre 2pi. Fíjense, déjame poner como ejemplo la velocidad de la luz porque es más sencilla, porque sus dimensiones son longitud entre tiempo. ¿Sí? La distancia podríamos referirla a la velocidad de la luz. Una distancia. ¿Sí? Por ejemplo, decir, ¿cuál es tu altura? ¿No? O sea, ¿cuánto mides? Pues yo mido unos 60, ¿no? Metros. Lo podría decir en términos de C. ¿Sí? ¿Cuánto mido? Pues mido C por el tiempo, es decir, el tiempo que recorre la luz, o sea, un tiempo que recorre la luz. Es decir, mido C por 10 a la menos 8 segundos. Esa sería la distancia que recorre la luz en 10 a la menos 8 segundos. Bueno, mediría 0.5.
¿no? 0.5, porque la velocidad de la luz es 10 a la 8 metros sobre segundo. Si mido, no sé, 1.50, ¿cuál sería esa distancia en términos de c? No puedo porque c es metros sobre segundo. Sus dimensiones de longitud entre tiempo. Pero puedo decirlo con un tiempo y con c, esa distancia. Entonces mido c por t. ¿Sí? Déjenme ponerlo escrito. O sea, 1.5 metros, ¿no? Una distancia que es 1.5 metros. ¿Cómo diría esa distancia en términos de c y un tiempo, obviamente? Si c es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, esa distancia que es 1.5 metros la puedo poner como c por un tiempo, donde c es una constante. Y lo que a final de cuentas estaría dando es el tiempo. ¿Sí me sigue? Entonces dicen, pues yo mido 0.5 por 10 a la menos 8 segundos de c. ¿Sí? Está enredado, pero es válido. Y simplemente es de aquí despejar, ¿no? O sea, de aquí t, fíjense que es d entre c. Si d es 1.5 metros y c es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, el metro se me cancela. Si estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Sí. Ajá. Y entonces 1.5 entre 3 es 0.5, ¿no? El 10 a la 8 que está abajo, pues pasa como 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? Entonces, esta distancia que es 1.5 metros, yo la puedo decir, pues mi distancia, mi altura es 0.5 por 10 a la menos 8 segundos de c. ¿Sí? Definí una distancia, bueno, estoy midiendo una distancia a partir de una constante que es una velocidad, pero esa distancia la estoy dando como un tiempo. Las unidades de Planck es dar una longitud, una unidad de longitud, una unidad de tiempo y una unidad de masa en términos de estas tres constantes, de G, de C y de H. ¿Sí? De hecho, estas unidades son usuales en física de creo que en cosmología es usual estas unidades. En física a veces como tienen ciertos valores, estas constantes, a veces nos conviene hacerlo uno, como lo hicimos con la constante eléctrica. ¿Sí? Y eso define otro sistema de unidades. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, en relatividad, que tiene que ver, entra la velocidad de la luz, a veces C se hace 1. Entonces define otras unidades. Bueno. Entonces vamos a definir longitud, tiempo y masa, las unidades para esas tres dimensiones fundamentales en términos de estas tres constantes fundamentales. Entonces voy a llamar la longitud de Planck primero. Entonces estas son las tres unidades, LP, MP y TP.
Voy primero con la longitud de Planck. ¿Sí? Ese subíndice P es de Planck. Por análisis dimensional, es una combinación de estas tres constantes fundamentales, de C, de G, de C y de H, que es lo que está aquí. Pero a cierta potencia, alfa, beta y gamma. Entonces aquí está el análisis dimensional. Me falta determinar alfa, beta y gamma, que es lo que hicimos en los ejemplos del tiempo de caída y la velocidad de caída. Aquí como es una longitud, solo tiene dimensiones de longitud. M está a la 0 y T está a la 0. Estas son las dimensiones de C, por eso ya están escritas aquí. O sea, estas tienen ciertas dimensiones, que esas las suponemos que las tienen. Entonces, estas son las dimensiones de C, estas son las dimensiones de H, y estas son las dimensiones de G. Con eso determino alfa, beta y gamma, que está aquí el sistema de ecuaciones, me da estos valores, y por lo tanto la longitud de Planck es esta cantidad, es la raíz cuadrada de G por H entre C cúbica. ¿Sí? Esos tienen valores. Los sustituyo y me da la equivalencia en metros. Una longitud de Planck es 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Me voy después con la masa de Planck y con el tiempo de Planck. ¿Sí? Aquí ya está el tiempo de Planck, la masa de Planck. Pueden hacer este análisis dimensional, encontrar alfa, beta y gamma, y les va a dar esto. ¿Sí? Sustituirlo. No sé si lo puse, creo que lo pongo como un ejemplo. Y entonces encontrar la equivalencia del tiempo de Planck con el segundo, que es en el sistema internacional. Después, la equivalencia de la masa de Planck, sustituyendo los valores de las constantes, encuentro su equivalencia en kilogramos. Son otras unidades, solamente. Son interesantes porque se suele usar en física. Fíjense que la longitud de Planck es muy, muy pequeña. 10 a la menos 35 metros. El tamaño de un átomo es alrededor, el átomo de hidrógeno, los átomos depende de qué elemento sea, el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, en su estado base, es decir, cuando el electrón está en el estado de menor energía, su radio se le conoce como radio de Bohr, y es 0.5 por 10 a la menos 10 metros. Está aquí, lo dejo como un ejemplo. Ese es el radio de Bohr, se le conoce como radio de Bohr. Y es la distancia típica de los átomos. Los átomos tienen distancias de alrededor de 10 a la menos 11 metros. Aquí había dicho 10 a la menos 10, es 0.5 por 10 a la menos 11, o 5 por 10 5 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Esas son las distancias típicas de los átomos y hasta de las moléculas. Las moléculas tienen cientos de 10 a la menos 10 metros. Pero la longitud de Planck es 10 a la menos 35. Mucho más pequeño. ¿Sí? El radio una de las preguntas abiertas son si las partículas elementales tienen dimensiones, por ejemplo, el protón, si tiene dimensiones, o el electrón. Este es el átomo, ¿sí? Que es un electrón, digo un protón, y un electrón que está girando, ¿no? En cierto modelo, en el modelo de Bohr.
Una pregunta es si esas partículas si tienen dimensiones, si fueran esferitas y tuvieran cierto radio. Las suposiciones es que el radio, por ejemplo, del protón sería 10 a la menos 30. Es del orden de la longitud de Planck. Más o menos. De hecho, todavía es más pequeña la longitud de Planck. 10 a la menos 35. Bueno, les dejo de tarea que revisen el tiempo de Planck, en su equivalencia en segundos y para la masa de Planck en kilogramos. Ya nada más por último, aquí el 10 a la menos 10, de hecho define otra unidad de medida que es el angstrom. ¿Sí? Este es 5 angstroms, que se denota así, una A 0. Y se escribe angstrom. ¿Sí? Un angstrom, un A0 es 10 a la menos 10 metros. Es una unidad de medida. Y son útiles porque pues depende del contexto de lo que estemos hablando, ¿no? La gente que estudia átomos o si ustedes están leyendo, dando ciertas magnitudes físicas de partículas, de átomos, de moléculas, lo más común pues es hablar de radio de Bohr en vez de metro. Y una molécula tiene 2 radios de Bohr. ¿Sí? Sería 1 por 10 a la menos 10 metros, no sé, las moléculas son del orden de decenas de radio de Bohr o centenas de radio de Bohr. Una molécula grande es del orden de cientos de radios de Bohr o de angstrom. También se define el Fermi. El Fermi es 10 a la menos 15 metros. Bueno, ya no tengo tiempo, voy a dejar aquí, no me quiero